Grazas por estar aquí. Imos empezar esta palestra, imos introducila. Imos introducila cun poema dunha poeta xordana, refuxada, palestina, que se chama Suheir Hamar. Non sei se pronunciei moi ben, desculpádeme. Que eu admiro moito. Esta muller é escritora, actriz, activista política e autora. A súa poesía, sobre a que traballa tamén o aspecto da posta en escena e o recitado de viva voz, constitúe unha exploración sobre a identidade, o exilio, a feminidade e a lingua, na que se inmiscuen, se introducen tamén feitos de actualidade do noso tempo, como é o bloqueo de Gaza, naquel tempo naquela escribiu esta poesía, e os atentados do 11 de setembro. E este poema de Suheir Hamar titúlase Ruptura en Accio. Toda a historia sagrada prohibida. Libros non escritos predixeron o futuro, proxectaron o pasado. Pero a miña cabeza desenvolve o que parece non ter límite, a violencia creativa do home. Que fillo? O de quen será? Que fillo varón perecerá un novo día? A morte dos nosos nenos impúlsanos, acariñamos cadáveres. Choramos, mulleres, é complicado. As putas péganlles a diario, obtéñense beneficios, ignoran aos profetas. Guerra e dente esmaltaron, botaron sal a infancias de limón. Todas as cores corren, ninguén é firme, non busque sombra tras de min. Levo adentro, vivo ciclos de luz e escuridade. O ritmo é metade silencio, vexo agora, nunca fun unha e non a outra. Enfermidade, saúde, violencia tenra. Penso agora que nunca fun pura. Antes que forma fun tormenta, cega, parva, aínda o son. A humanidade contraese, cega, maligna, nunca fun pura, nena consentida antes de madurar. A linguaxe non pode reducirme, experimento de maneira exponencial. Todo é todo. Unha muller perde 15, pode que 20 membros da súa familia. Unha muller perde 6, unha muller perde a súa cabeza, unha muller busca entre os cascallos, unha muller aliméntase de lixo, unha muller pegase un tiro na cara, unha muller pegalle un tiro ao seu marido, unha muller amárrase, unha muller dá a luz un bebé, unha muller dá a luz as fronteiras, unha muller xa non cree que o amor a encontrará algún día, unha muller non o creu nunca.
Onde van os corazóns dos refuxiados? Rotos, insultados, colocados nun lugar de onde non son. Non queren que non se lles vexa, enfrontados á ausencia. Choramos a outro ou non significamos nada de nada. A miña espiña curvase en espiral. O precipicio corre cara a e dende os seres humanos. Deixamos atrás bombas de acio. Minas de facto. Dor en chamas. Colleita de tabaco contaminado. Colleita de bombas. Colleita de dentes de leite. Colleita de palmas. Fume. Colleita de testemunhas. Fume. Resolucións. Fume. Salvación. Fume. Redención, fume. Respira. Non temas ao que estou por. Se has de temer, teme ao que non estou por aínda. Que Susana xa vos vai a presentar. Nada, comentarvos que igual hoxe hai unha cosa importante, que hai un pleno no Concello presentado por varias formacións políticas. Algúns temos que marchar igual ás 9 menos cuarto para poder estar ás 9 ali no pleno, así que si vedes que saímos, a mire máis eu por aí, desculpade, pero ten a palabra pedida ali e temos que estar neste pleno no que se vai a falar hoxe de Palestina. Tamén convidamos vos aos que queirades ir, que sumedes, todos sumamos ali. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No sé si se escucha bien. Sí. Agradecer al Ateneo Ferrolán siempre su solidaridad con todos los actos que hagamos de diferentes asociaciones y movimientos. Bueno, estoy al lado de dos palestinos, sintiéndome también una palestina, como creo que lo sentimos todos y todos los que estamos acá. Bueno, voy a presentar en primer lugar a Amir Ismail, que nació en la ciudad de Gaza en 1965, llega a España, a Madrid, en 1983. El primer año aprende el idioma español, prepara y aprueba el selectivo en 3 universidades, Santiago, Granada y Málaga. Comienza medicina en Santiago en 1985 hasta 1991. En Santiago está ligado a la plataforma de estudiantes palestinos. En 1992 llega a Ferrol, trabaja en el Sergas, en la atención primaria, y en 1998 comienza su formación en cirugía ortopédica y traumatología durante 5 años. Durante 18 años trabaja en el Juan Cardona
y en el sindicato SIGA, en el Comité de Empresas de Trabajadores. Actualmente colabora con la plataforma Ferrol con Palestina y Sanidad Galega por Palestina. Y a mi izquierda tengo a Mohamed Safa. Safa nació en Cisjordania en 1956, territorio palestino ocupado desde 1967. Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Aunque vive en Galicia, no quiso perder su condición palestina. Incansable luchador por los derechos de su pueblo, Safa ha impulsado y participado en innumerables iniciativas culturales y políticas, ya desde su juventud en Cisjordania, para dar mayor visibilidad a la causa palestina, más allá de los discursos oficiales y la narrativa impuesta por los grupos sionistas, antisemitas y la ultraderecha. Médico oftalmólogo, residido en Santiago de Compostela, presidió el Sindicato de Estudiantes Palestinos en Galicia, fue representante y portavoz de la OLP en Galicia entre 1986 a 1992. Escritor, ensayista de innumerables libros: Palestina, Tierra de Luz y Sombra, Palestina, Gritos de Libertad, Apuntes para una Historia de Palestina, La Segunda Nakba, El Proceso de Paz, donde analiza los intereses y causas del conflicto palestino e israelí, y El Sueño de Palestina por la Paz. Todos los libros que ha escrito este señor están absolutamente agotados, o sea que si alguien quiere tener un libro de Safa es imposible. Yo busqué y busqué, en todos lados te dice agotado, agotado, agotado. Pero ahora, dentro de mucho tiempo, va a presentar un ensayo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Palestina, donde no se ha permitido sacar al exterior toda la información. Entonces, que pronto te vamos a tener nuevamente acá. Bueno, yo tenía toda una cosa escrita ahí, pero como no hay tiempo, la voy a pasar de lado. Solamente quiero mencionar a las mujeres palestinas. Las mujeres palestinas forman parte de la resistencia. Muchas de ellas están en las cárceles israelíes. Cuidan hijos de padres asesinados. Menores, casi todos menores de 5 años, que por supuesto precisan cuidados que todos los niños, la comida, atención si están heridos, en fin, todos los cuidados que un niño necesita, como una solidaridad hacia las otras mujeres que han sido asesinadas o heridas gravemente. Hay una cosa que a mí me impactó, y es que dan de mamar a otros niños cuando sus madres han sido asesinadas o están en una condición que no lo pueden hacer. Mujeres que están en el frente y han tenido muchas formas de violencia. Casi forman parte del 70% de las víctimas y de los objetivos de Israel. Israel tuvo como objetivo terminar con las mujeres para que no sigan naciendo niños y niñas. Otro de los terrores y de las cosas criminales que está haciendo este gobierno israelí. Gobierno. Bueno, esta era la mención que quería hacer hacia las mujeres palestinas. Y ahora voy a hacer una pregunta. Primeramente va a contestar a mí, luego le damos paso a Safa. ¿Cuál es vuestro análisis de todo lo que está ocurriendo en Palestina, vuestra tierra? Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes. Gracias por estar con nosotros en esta palestra. Y nada, todos los que estáis aquí, imagino que estáis con el pueblo palestino, apoyando al pueblo palestino. Vais a entender perfectamente lo que vamos a hablar y no os vais a extrañar de nada de lo que vamos a decir.
el análisis de lo que está pasando actualmente en Gaza, en Palestina, pues es catastrófico, es terrible. Es un genocidio televisado, es una matanza televisada, es una masacre televisada. Yo, como ya ha dicho Susana, ya me conocéis, los que me conocéis, he nacido en Gaza, yo sé cómo es Gaza, de cuando salí de Gaza hace 42 años. Hace 42 años estamos bajo la ocupación israelí. Los judíos, el ejército de ocupación estaba en Gaza, tenían sus campos de militares en varios puntos. Patrullaban los judíos por las calles, 3 soldados en cada acera, pues uno armados hasta los dientes. Y aún así nosotros vivíamos, como quien dice, tranquilamente. Yo nací en el 65, o sea, en el 67 fue la guerra del 67, o sea, nací en la guerra, como quien dice también. Yo me acuerdo de las bombas, de los ruidos de las bombas, pintar las ventanas con color oscuro para que no nos vean los aviones y que haya casas por ahí. Pero bueno, yo nací en la resistencia en Gaza, yo nací luchando, aunque era niño, pero sabía que tenía que luchar contra estos ocupantes, contra estos judíos que andaban por ahí, por las calles. Yo vivía cerca de la zona en la capital de Gaza, en la zona del hospital Al-Shifa, donde están ahora están ya masacrando todo, y tenía mi colegio a media hora andando, ¿no? Desde mi casa, porque de aquella pues no había transporte, pero las condiciones económicas pues no eran lo suficiente para coger autobús o taxi. Lo que os quiero decir en eso, en la media hora que andaba yo de mi casa al colegio, pasaba por el campamento judío, que estaban los militares ahí, los veíamos todos los días, los tanques. Y de vez en cuando les tiramos alguna piedra cuando yo tenía, yo qué sé, 6 años o 7 años, 8 años. Sabíamos que estamos bajo ocupación y estos eran nuestros enemigos desde tan pequeños, ¿no? Ahora la situación ha cambiado muchísimo. Como sabéis vosotros, los que estáis todos por aquí, el poder, también tenemos que destacar el poder del lobby sionista sobre los medios de comunicación. Si los colonos judíos cometen algún crimen o algunas matanzas en Cisjordania o en Gaza, eso no sale a los medios de comunicación y no nos entra, como dicen por aquí, en la retina, no es primera noticia. Eso es la manipulación de la información y el control de la información y el control de los medios de comunicación por manos del sionismo internacional. ¿Por qué digo eso? Eso es verdad, porque antes del 7 de octubre, pues en Cisjordania hubo el mes de febrero una matanza, una masacre en un pueblo que se llama Hawara, donde colonos judíos han quemado una aldea entera y han quemado a una familia entera vivos, han incendiado sus casas vivos, pero eso no sale en los medios de comunicación. Se salvó un niño, sigue vivo ese niño, pero con quemaduras en todo el cuerpo. Hay fotos de eso y hay fotos de la familia muertas, quemados vivos, pero eso no sale en los medios de comunicación. No sé la fecha, la verdad, hasta yo no me acuerdo la fecha exactamente, pero fue en febrero del 23, pero eso no nos acordamos porque el sionismo internacional y los medios de comunicación no se implican en que ese crimen ha sido terrorífico, ha sido contra la humanidad, ha sido como el 7 de octubre, pero no sale en los medios de comunicación, no nos queda en la retina ese niño quemado, esa familia quemada. Después, durante varios meses en Jerusalén, en el barrio de Sheikh Jarrah, se llama Sheikh Jarrah, también varios colonos judíos, siempre los colonos judíos en Cisjordania están apoyados incondicionalmente por el ejército judío y también haciendo crímenes contra la humanidad, asesinando palestinos en Cisjordania, en Jerusalén, pero tampoco salen los medios de comunicación, no sale la primera noticia. Ahora cambió un poco la televisión española, un poquito, no tanto, pero hasta ahora
esas noticias pasaban desapercibidas. Y esas noticias pasaban desapercibidas para el mundo general, pero para los palestinos que viven en Gaza y en Cisjordania no pasan desapercibidos. Ahí la gente, cuando te quitan de tu casa, te queman vivo a ti o a tu abuelo, a tus niños, a tus hijos, no paras, tienes que responder. Y los palestinos tenemos el derecho de defendernos del ejército ocupante, en este caso el ejército sionista de Israel. Pues, por un lado, lo que pasó el 7 de octubre, claro, los medios de comunicación controlados por el sionismo internacional, lo que pasó, si fuera al revés, a lo mejor no salían los medios de comunicación. Si fueran los colonos judíos que habrán matado a tantos palestinos en Cisjordania o en Gaza, no estaríamos hablando de lo que estaremos hablando ahora. Y no, tampoco estaríamos con la invasión de algún país árabe o Jordania contra Israel, no, porque la fuerza, ¿no? Bueno, lo que pasó el 7 de octubre, como decían algunos, durante 16 años, como sabéis todos, durante 16 años del año 2006, desde que por elecciones democráticas, por lo que se ve, Hamas ganó las elecciones al otro partido político, que era el partido de Al-Fatah. Entonces ganó Hamas las elecciones del 2006, y desde el 2006, por mayoría absoluta, mayoría absoluta es lo que dice, pero desde el 2006 hasta que fue el 23, pues Gaza estuvo bajo bloqueo tierra, mar y aire por el ejército judío sionista de Israel. Los palestinos de Gaza no podían salir a ningún sitio, ni a Cisjordania, los pasos cortados, ni a ir a Jordania, los pasos cortados al norte, ni ir al sur a través del paso de Rafah hasta Egipto, sin el permiso de las autoridades israelíes. Y así durante 16 años. Durante 16 años, mi familia en Gaza han estado sufriendo el bloqueo aférrimo del ejército judío sionista de Israel. Durante esos 16 años, muchas organizaciones humanas, médicos, compañeros míos, organizaciones, siempre han intentado romper el bloqueo. No sé si os acordáis, vamos a romper el bloqueo a Gaza porque tienen que entrar ayudas humanitarias, sanitarias. Imaginaros cómo estuvieran durante 16 años porque gobernaba Hamas, pues ahora cómo está la situación actual. ¿Qué ha dicho nuestro amigo Norman Finkelstein por los atentados del 7 de octubre? Porque le preguntaban, ¿usted condena los ataques de Hamas del día 7? Porque Norman Finkelstein, si lo conocéis, es un judío, pero es un americano, vive en Estados Unidos, pero está a favor de la causa palestina, del pueblo palestino, y está en contra del sionismo internacional. Lo que él ha comentado es como si estuviéramos aquí nosotros ahora, no sé si lo escuchasteis aquí. ¿Usted condena los atentados de Hamas el 7 de octubre? Bueno, sí. Espera, voy a contestarte. Si yo tengo que condenar a Hamas porque mataron lo que mataron, imagínate, no sé cuántos, 1000 y algo de civiles, o entre ellos también soldados, tal, pues el gobierno de Israel en el 2008 mató a 200, 300 palestinos. En el 2014 el gobierno de Israel mató también a 500 o 600 palestinos y le estuvo haciendo como unos hechos históricos que el ejército de Israel había matado tantos palestinos como Hamas el día 7 de octubre. Le decía el Norman, si tengo que condenar a Hamas o que si tengo que desmantelar a Hamas por ser lo que es, pues tenemos que desmantelar también el gobierno terrorista de Israel, el juez. ¿Pero cómo dices? Sí, si tú eres justo y si aplicas la regla de 3, si hay que desmantelar a Hamas, pues por la regla de 3 hay que desmantelar al gobierno de Netanyahu y compañía. La situación en Gaza, mi familia ahora está sufriendo lo insufrible. Ahora, Rosa, Susana, como los más de 65.000 palestinos que ha asesinado el ejército judío sionista de Israel, con la complicidad de la mayoría del Parlamento Europeo,
con la complicidad de la administración antes Biden y ahora Trump y todas las naciones americanas, son tal para cual. Eso es el sionismo internacional. Tenemos que denunciar el sionismo internacional donde estemos, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros pues concienciar a la gente que el enemigo nuestro, el enemigo para los palestinos, es el sionismo internacional, los sionistas, la ideología sionista. Israel fue un invento de la ONU, como sabéis todos, por una resolución de la ONU del año 47, la resolución 1181 del 29 de noviembre del año 47, por una resolución de la ONU, pero también ha sido planeada durante 50 años antes. Durante 50 años antes, en el primer Congreso Sionista Internacional que se celebró en Basilea, en Suiza, el 29, 30 y 31 de agosto de 1897. Han dibujado los sionistas la hoja de ruta, lo que están haciendo ahora mismo en Gaza y en Cisjordania, de asesinar y aniquilar a los palestinos. Ya lo tenían pensado de antes, de aquellos años. Después de 20 años después, en el 17 viene la declaración de Balfour. La declaración de Balfour, que promete al presidente de la Asociación Judía Internacional, a Weizmann, de que van a hacer un hogar judío en Palestina. En Palestina. Estamos ahora todo el mundo atendiendo a la ONU, que también la ha creado la ONU, no nos engañemos, la ha creado la ONU. La ONU la ha creado el lobby sionista, para lo que después hicieron para reconocer al Estado de Israel con la legalidad internacional. Entonces, la declaración de Balfour, que era el ministro de Exteriores británico, que también era sionista, qué casualidad, que después, 20 años después del primer Congreso sionista, sale un ministro de Exteriores británico prometiendo a los judíos, que no formaban más del 2% de la población que estaba en Palestina en aquellos años, les promete un hogar en Palestina cuando sea. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sea? Desde el 17 hasta el 47, después cuando hizo la declaración de Balfour y la partición de Palestina. Entonces nuestro enemigo, con eso quiero decir, nuestro enemigo número uno es la ideología sionista, que estaba haciendo el plan de aniquilación de Palestina. Hay judíos, como vosotros todos sabemos, judíos que están a favor del pueblo palestino y en contra de los sionistas. Ojalá sean cuanto más mejor, pero el lobby sionista es más poderoso y que cuanto más judíos que sean a favor del pueblo palestino, que como antes, por ejemplo, tenemos a uno de los judíos que está a favor del pueblo palestino y que siempre ha sido amenazado también por el sionismo, es Ilan Pappé, uno de ellos, un escritor judío, un profesor universitario, que aquí, por este libro, que yo lo leo mucho, os lo recomiendo mucho su lectura, es la limpieza étnica de Palestina, ha sido amenazado y ha tenido que ir a escapar a vivir al Reino Unido porque estaba amenazado por los sionistas. Aquí hay muchos secretos del sionismo internacional, de cómo han empezado la limpieza étnica en Cisjordania. Así que nada, hay mucho que hablar de ese tema. El tema de Gaza, por supuesto, es lo que me toca a mí, como veis, una destrucción total de Gaza. También os tengo que decir, si Netanyahu, Trump, toda la administración Biden están con la excusa de salvar los rehenes, sacar los rehenes, es una mentira tras mentira. El Estado sionista de Israel está, ya veis, por los que cuento, está hecho mentira sobre mentira. En el primer Congreso sionista de Israel había muchos judíos en el Congreso que estaban en contra de la mayoría de Theodor Herzl, es el padre del sionismo internacional. Le dijeron un congreso, el primer congreso sionista, le dijeron que en Palestina no queremos un Estado palestino, no queremos un Estado judío, tiene que ser en otro sitio, en la Argentina, en Alaska,
en la Rusia, en Sudamérica, pero no querían. Pero el sionismo internacional, el Herzl, el padre del sionismo, han insistido que sí que tiene que ser en Palestina, porque también han usado, tergiversado, que son el pueblo elegido, que Palestina era tierra prometida para ellos. Entonces el sionismo ahí mezcló entre su ideología sionista y entre la ideología judía. Y si vosotros preguntáis a los judíos de verdad, del Torá de verdad, dicen, no reconocen el Estado de Israel, hasta queman sus banderas. Los vemos en Nueva York, los vemos también en el mismo Israel, no reconocen, dicen que somos palestinos. Esa tierra es Palestina. De Israel, no. Y también nos dicen sus discípulos religiosos, judíos, de verdad, que los judíos tienen que vivir en el mundo entero, que no tienen por qué tener un hogar nacional para ellos. Porque es lo que dice ahora Netanyahu y su gobierno de extrema derecha, unos lunáticos terroristas perdidos, unos genocidas que están reclamados por el Tribunal de Justicia Internacional para ser detenidos. Dicen, no, esa es nuestra tierra, el gran Israel. Nosotros, todo eso para nosotros, Cisjordania, Gaza. Y han conseguido dividir lo que es el Estado palestino en Gaza y Cisjordania. Era todo, Palestina era toda entera para los palestinos, y ahora son solo Jordania y Cisjordania y Gaza. Entonces tenemos que luchar contra estas ideas expansionistas, colonialistas de los sionistas. Y lo que os iba a decir, si ellos dicen que quieren liberar los rehenes para parar la guerra, eso es mentira. Porque también en las cárceles, lo que dicen los líderes de Hamas, en las cárceles israelíes hay miles y miles de rehenes palestinos inocentes, hasta niños hay. ¿Por qué no liberan los judíos? ¿Por qué no liberan los rehenes, los detenidos palestinos? ¿O no tienen derecho a ser liberados los palestinos que están en las cárceles? ¿Os tiene más derecho solo los rehenes de lo que tiene Hamas en sus manos? Así que es mentira contra mentira. Las mentiras también las empezaron diciendo que en el 7 de octubre ha habido violaciones de mujeres, mentira. Ha habido que han cortado cabezas de niños recién nacidos, mentira. Pero ya veis, mentira sobre mentira sobre mentira. Y también justifican lo que pasó el 7 de octubre para hacer lo que están haciendo, la aniquilación del pueblo palestino, la destrucción de Gaza. Y eso es muy triste que la comunidad internacional lo consiente. Y no es que solo lo consiente, es que participa con ello. Creo que también en alguna vez, algún artículo de prensa, soldados franceses, soldados alemanes, soldados de nacionales europeos estaban participando en el genocidio del pueblo palestino de Gaza. Es muy triste para toda Europa, como algunos dicen. Yo me avergüenzo sentirme o decir que soy europeo, porque Europa patrocina, Europa cometiendo genocidio a esas alturas de la civilización, desde luego es una vergüenza total. Bueno, no sigo, tenemos mucho que hablar de eso. También os puedo decir, los primeros días que atacaron a Gaza, empezaron con cortes de luz, cortes de agua en los hospitales de Gaza. Los niños recién nacidos del hospital Al-Nasser, el hospital materno-infantil, han muerto muchos recién nacidos que estaban conectados a donde los cuidan en las UCIs de los hospitales. Han matado a muchos niños, y esto no les importa al mundo entero, que mueran niños palestinos. Si mueren y dicen mentira, que han cortado cabezas el día del 7 de octubre, eso sí, que da las vueltas al mundo, es la primera noticia. Y venga el Biden también, la Ursula von der Leyen va ahí donde cometieron los atentados, van los diputados del Parlamento Europeo, pero cuando atacan los hospitales de Gaza, cuando matan a los niños de Gaza, nadie va a ir a ver cómo matan los judíos, los sionistas, a los palestinos. Ahí no van. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero no haberos
cansado y dejo la palabra a mi amigo Safa, que nos conocimos ahí en la Facultad de Medicina en Santiago, estudiando juntos, y mira tú, 40, después de tantos años, otra vez por aquí. Tenemos que seguir luchando por Palestina, por la liberación de Palestina, y tenemos que conseguirlo. Yo cuando tenía 14, 12 años, me han cogido en Gaza detenido porque salía de una manifestación, una huelga del colegio con 12 años, y volví a casa porque no había colegio, y por la calle, como os decía antes, patrullaban los judíos por ahí, pues nos cogieron a mí y a un amigo retenidos desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí retenidos, y nosotros pues no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, nos iban a matar, que nos iban a retener, pero y así como yo, pues muchos niños palestinos, muchos niños de Gaza. Y me acuerdo también cuando estaba en la etapa de mis estudios de secundaria, me dijo un profesor mío: tú tienes que estudiar mucho y salir afuera y ser ministro de Palestina y luchar por Palestina. Y aquí estoy, luchando por Palestina, y seguiremos luchando hasta la victoria. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Ateneo, a Fervor de Palestina y a vosotros por estar. Sí, se oye, ¿no? Sí. Okay. ¿Cuál? Si lo cambiamos por esta, Vale. Gracias. A ver, sí, ¿no? Sí. Yo quería trasladaros en una situación en el gueto de Varsovia. Los que iban a los hornos, antes la preocupación que tenían, aparte de ser asesinados, es que nadie se va a enterar de lo que les va a pasar. Y si se mueren en el olvido, nadie podía evitar aquella tragedia. Curiosamente, esto contrasta con la situación que está pasando en la Franja de Gaza. El palestino sabe que va a ser asesinado, pero también sabe que todo el mundo sabe que va a asesinarlo. Y esto creó una conciencia en que estamos ante un genocidio inevitable. Ya, esta es la realidad, por tanto estamos ante un genocidio inevitable. Y esta forma es la normalización del genocidio, representa la última victoria del verdugo. Es cuando él se siente capaz, con toda la impunidad, que puede realizar su crimen sin que nadie le puede hacer nada. Este genocidio tiene una peculiaridad nueva. En primer lugar, es la primera vez que se ocurre o sucede en tiempo real. Somos testigos de él. El segundo, hay una sobreexposición sobre lo que está pasando, y al mismo tiempo el verdugo jacta de sus hazañas con tanto placer como es capaz de hacer la destrucción y el asesinato masivo de esta población. Había una conciencia internacional de una condena sin paliativo a los genocidios, pero curiosamente esta condena es de los genocidios del pasado. Actualmente es una cuestión a discutir. Se divide el mundo entre eso, podría ser condenable o no. Cuando ya teníamos una posición clara sobre contra el genocidio, tanto de armenios como el holocausto, como todo, nadie se atreve, nadie cuestiona una condena a los genocidios que han sucedido. En cambio, es la primera vez que veo que es una cuestión de opinión sobre lo que pasa en Palestina. ¿Por qué? Porque es la primera vez que no solamente el país que ejecuta el genocidio está solo, está respaldado y apoyado por muchos países, está financiado y armado por muchos países.
Hay muchas empresas que participan en el genocidio, están beneficiadas del genocidio y a nivel individual. Por lo tanto, estoy ante una corrupción moral generalizada. Ya no solamente concierne a Israel, concierne a todos los que apoyan el genocidio, respaldan el genocidio y financian el genocidio. Yo no soy de los que me gusta hablar de cifras, porque en primer lugar no me gustaría convertirnos en cifras. Dos, las cifras es cuestión de actualizarla minuto a minuto. Si yo mientras estoy hablando ahora mismo estoy seguro que están asesinando palestinos, hay unos muertos y hay otros heridos y alguna destrucción. Por lo tanto, no voy a hablar de cifras, pero voy a hablaros de tres aspectos para poneros ante la magnitud de la crueldad de lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque todo lo que sabemos, todo si nos horroriza lo que sabemos, no alcanza el 10% de lo que está pasando en la Franja. El 10%. Por eso cuando se habla de cifras, quiero que sepan que son las cifras que se contabilizan porque han llegado a los hospitales. Los que están bajo los escombros, que son el 90% de la infraestructura de toda la Franja de Gaza está destruida, no lo sabemos. No somos conscientes de la magnitud de la tragedia. Vamos a verlo el día siguiente. A mí me preocupa el día siguiente del alto el fuego, que habrá un día siguiente, y sabemos la realidad. Y creo que Israel está esperando el día siguiente, es cuando ella cree que ha ganado. ¿Ha ganado por qué? Porque si ellos quieren vaciar el territorio palestino de la Franja de Gaza, es que han dejado en bandeja. Porque cuando el palestino se levanta al día siguiente no encuentra ni un hospital, no tiene escuela, no tiene infraestructura, no tiene nada. No hay ningún elemento de vida para poder sobrevivir en la Franja de Gaza, y esto elimina una perspectiva para estar y continuarse en la Franja de Gaza. Yo dije que podíamos hablar de cifras, pero nunca sabremos cuantificar el dolor y el sufrimiento de la población. Más de 10 a 15 veces se fueron obligados a trasladarse de una zona a otra. El palestino cada 2 por 3 hay amenaza que lo van a bombardear y le expulsan a una zona y vuelven a decirle: esta no es una zona segura, hay que volver a otra zona. Doy ejemplos. La franja de Gaza es un concepto nuevo. Este no es un concepto antiguo. La Franja de Gaza empezó a usar este término a partir del 48. Lo que había es la ciudad de Gaza, una ciudad cosmopolitana que estaba situada en el vía marítima entre Egipto y Turquía, y una ciudad próspera. En el 48 fueron expulsados los palestinos, la puerta de Egipto fue cerrada, tuvieron que construir 8 campamentos, por eso estamos hablando que esta es la ciudad con mayor campamento de refugiados que existe. Entonces crearon todos los campamentos de refugiados ahí. Pero la ciudad de la Franja es otra a lo que es la composición de la ciudad de Gaza a la Franja de Gaza. Bien, ¿por qué lo digo esto? Porque quiero situaros ante la última fase, según Israel, cada vez que dice que hay la última fase. Voy a entrar a Rafah. Y todo el mundo, no. Y después de Rafah ahora dicen la ciudad de Gaza. Según las estimaciones, hablan de que hay unos 800.000 personas o 1 millón de personas en Gaza, ciudad. Esta ciudad son 45 kilómetros cuadrados. Si reparte, se puede imaginar la densidad demográfica que existe. Por eso se observan que Israel está bombardeando zonas residenciales como Torres. Y dices tú, es una ciudad próspera. Sí y no. Normalmente en las ciudades en Europa, cuando tú ves las torres, eso refleja una prosperidad y desarrollo. Y dices, wow, esta ciudad nueva. Ahí se hizo por una densidad demográfica. No cabe. Tienes que hacerlo. Por eso ahora mismo cuando hablamos de la franja de Gaza, estamos hablando de una densidad 5.000 cada kilómetro cuadrado. Aquí es 100 personas frente a la Franja de Gaza 5.000. ¿Qué quiere decir?
que no hay sitio ni siquiera, como dicen ahora, para enterrar a nuestros muertos. La segunda, dicen que ellos avisan a las zonas residenciales antes de atacarlos para que abandonen, porque esta es la legislación internacional, tienes que avisarlos. ¿Israel qué hace? Muy lista, avisa 5 minutos antes, todo el mundo sale, todo lo que puede, coge la documentación y sale. Y no lo ataca. Vuelve otra vez el día siguiente y hace un aviso que vamos a bombardearlos. Otra vez acelerados, cogen todas sus cosas y salen. La tercera vez vuelven, amenaza que van a atacar. Hay una cierta lentitud. Bueno, ayer, hoy no atacan. Atacan. Consiguen matar el mayor número en la zona residencial. Bajo la sospecha de que hay un combatiente palestino. Siempre se ha dicho que los civiles son efecto colateral de atacar a un combatiente. En este conflicto, en este genocidio, el combatiente se convirtió en el efecto colateral. Es decir, ellos dicen ahora mismo, podemos matar en una zona residencial 100 personas porque había la posibilidad de un combatiente, había posibilidad. Y con tal de matar o asesinar a un combatiente, ellos derriban una zona residencial de 100 personas. Por eso estamos hablando de unas cifras escandalosamente. El asesinato, porque es el objetivo fundamental, es matar el mayor número de la población civil. La segunda, hay unos aviones que van circulándose y con sonido de niños que están llorando. Entonces la gente sale. ¿Qué pasa? Cuando hay una aglomeración, Israel ataca. Mata el mayor número. Por eso hablamos de que matan 20, 30, 40 cada vez que hay un ataque. 3, la hambruna. La hambruna eliminaron todas las organizaciones internacionales para poder ayudarnos. Y dijeron que van a mandar alimentación a través de los aviones. Fijaros bien, había 400 puestos de reparto de la alimentación para una población dispersa. Lo han reducido a 4, a un horario limitado de 8 a 10 o de 8 a 9 y media, en una hora. El palestino tiene que andar distancias. No hay transporte, no hay taxis, no hay Uber, no hay nada. Tienes que andar distancia, kilometraje y kilometraje para llegar a esto, y algunas veces no alcanzas la hora, y cuando estás en la cola, que se han convertido en la cola de la muerte, empiezan a tirarlos, a matarlos. Cuando ellos les han dicho que tienen que ir a recoger la alimentación. Esto nos recuerda, la historia no está exenta de ejemplos. En el gueto de Varsovia les daban jabón y toalla antes de entrar al horno, diciéndoles que van a duchar. Hemos cambiado el método. Ahora dicen a los palestinos, vamos a asesinarlos, van a coger la alimentación. Cuando iban a coger alimentación, lo están matando. Lo matan. ¿Cómo puede suceder esto? Hay una escritora, Hannah Arendt, decía, yo hablaba ahora de la sociedad israelí, dice, ¿es consciente la sociedad israelí de lo que sucede? Ella ya escribió antes, dice, la posibilidad de una metamorfosis de un pueblo en una horda racial es un riesgo omnipresente en nuestros tiempos. La sociedad israelí ha visto con normalidad el genocidio de los palestinos. ¿Y esto por qué? Por 2 razones. En primer lugar, quería dar un ejemplo para dar. Un comandante norteamericano comentó a una escritora, Boric White, que era de documentos y fotógrafa, les dijo, es curioso que yo he notado que los alemanes, cuando le hablas de los nazis, parece que hablan de un pueblo extraterrestre, de los esquimales, vinieron y estuvieron aquí en Alemania, cuando terminó la guerra, ahora desaparecieron, no hay.
Ella le contesta, yo en toda mi estancia ahora no he podido encontrar ni uno que reconozca que haya sido un nazi, un alemán nazi. Esto pasa ahora en la sociedad israelí. Ninguno reconoce, la sociedad israelí no reconoce ni es colonialista de asentamiento, que su propia lógica pasada por la eliminación de los nativos, y de hecho ellos hasta lo justifican porque ellos venían con esta mentalidad, ellos venían a colonizar un territorio. Un colonialismo de asentamiento significa eliminar los nativos para que yo pueda instalarme aquí. Para que nos entendamos, yo voy a diferenciarlo entre el colonialismo clásico y el de asentamiento. El clásico, el que no quiere la gente que estén allí, porque son manos de obra barata, es el mercado, es los recursos naturales. Para que nos entendamos, el colonialismo de asentamiento lo que quiere es no ver en pintura a los nativos. Te marchas o te asesinamos, porque necesitamos la tierra, como dije siempre, ellos se creen una Palestina sin palestinos. Y este es un proyecto progresivamente va avanzándose desde 1948. Por tanto, no hay un reconocimiento a su comportamiento como nazis. Seguramente algún día van a reflexionar y ven hasta qué punto es. A mí, como he dicho antes, este genocidio no lo practica solo Israel. Está consentido por estados democráticos y apoyado y financiado. Y a mí lo que me atormenta es la pregunta del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estos países? Y a mí, sinceramente, más que justificarlo, quería explicarle el por qué. ¿Cómo pueden estos países participar en un genocidio y que hemos llegado a ese nivel? Hay un libro que es Tierra de Sangre, el que habla es de Antonio Lorenz. Hablaba de que el código sobre el reconocimiento del valor de las personas de una zona a otra es completamente distinto. Por eso yo creo que los países, la gente occidental, me refiero a los países, los políticos, lo ven todos los días. Si ustedes lo ven en la televisión, algo de lo que está pasando, ellos lo saben. Pero ¿por qué no muestran ninguna empatía? Porque en realidad no nos consideran de la misma condición humana como los demás. Este es un primero. Y tienen empatía. Dice, sí, tienen empatía, pero tienen una comprensión narcisista a su propia gente, de su propia condición, de su propia raza. Y nosotros no formamos parte de esta raza. Por eso esta empatía. Entonces yo dije, en primer lugar, y esto ya quedó claro, que siguen teniendo una visión colonialista respecto a nosotros. Nos ven a nosotros que somos un pueblo colonizable. Y como pueblo colonizable, el problema está en nosotros en resistir la colonización, en rechazar ser colonizados. Dos, yo voy a tres razones. La razón religiosa. El cristianismo en general nunca ha tenido una posición objetiva respecto a los judíos. Y depende además de su lectura del Nuevo o el Antiguo Testamento. Si leen el Nuevo Testamento, ven que es una raza maldita y un grupo que ha sido, y lo persiguen porque lo culpan del asesinato de Jesucristo. Esta es la visión cristiana a este grupo, y por eso fue expulsado de 13 naciones, considerado una raza maldita, no admitida, no querida. En cambio, los que ven en el Antiguo Testamento los miran como el pueblo elegido. Entonces tienen una posición, depende de qué sigues. Si sigues el Antiguo, o lo adoras o la persigues y la humillas. De todos modos, el pensamiento fue, desde que Martin Luther King hizo aquel casi doctrina y un cambio en el pensamiento y miraba a ellos, a los judíos como parte de ellos, han sido aceptados poco a poco, y por eso hay un grupo, los que lo llamamos los evangelistas en Estados Unidos.
que muchas veces hablan por qué tanto los Estados Unidos apoya a Israel. Claro que hay intereses, hay petróleo, hay posición estratégica, hay colonialismo, pero también no hay que descartar el factor religioso. Que todas las sectas religiosas de Estados Unidos, que los hay mucho, y tienen tantas diferencias entre ellos, pero tienen un hilo común entre todos: el amor a Israel. Porque Israel representa la encarnación del retorno del Mesías. Que Israel tiene que estar Israel, eliminar a los palestinos. Están convencidos, porque ellos también han sido colonialistas, tienen que eliminar los nativos para que el territorio sea vacío de extraños y solamente los judíos para que puedan recibir a Jesucristo. Esto es lo que el ministro de Defensa norteamericano, el actual, es que muchas veces hay que saberlo, publicó un libro antes de ser ministro de Defensa. Publicó un libro, hablaba, el título de las cruzadas americanas, y dijo: tenemos que resaltar y hacer lo que hicieron en nuestros héroes de derrotar el Islam en su momento, y ahora mismo es en nuestro momento para volverlo. Siguen pensando con este concepto de las cruzadas y del colonialismo. Y aquí también. En España. Los europeos tienen otra postura. Europa ha tenido también un amor y odio a la comunidad judía, porque cuando se creó lo que se llama el nacionalismo étnico europeo, es cuando miraron a estos grupos étnicos extraños a ellos. Y por tanto tienen que limpiarse. El nacionalismo europeo no quería ver a un grupo étnico como a los judíos, y por eso fueron expulsados. Y ahí cuando hemos hablado del antisemitismo. ¿Qué pasa? Que el antisemitismo lo han solucionado a nuestra costa. No te la queremos ver en Europa, porque tú no eres europeo. No eres blanco como nosotros. Pero ojo, te conviertes en europeo y blancura buena cuando estás fuera de Europa, estás en Palestina. Por eso ahora esa admiración a Israel como el hijo de ellos. Es curarse de sus propias patologías. Esto en psicología tiene una descripción. Ellos se vaciaron Europa y cargaron a nosotros la responsabilidad para solucionarlo. Hasta el compañero habló de Wa'ad Balfour, que es el británico, el ministro exterior, dijo que yo voy a ceder el territorio palestino para la comunidad, para crear un Estado. Y muchos podían decir, es que él era muy pro-sionista. No, era antisemita. Él sabía que van a venir muchos judíos en la Revolución Soviética 1917, por eso en noviembre ha sido la declaración, 17. Y como él sabía que van a venir a Gran Bretaña y no la quieren venir, entonces se pactó en la ayuda a ellos para facilitarles el camino. Los primeros que apoyaron la creación del Estado de Israel, en primero, como he dicho antes, el cristianismo sionista, los cristianos, los evangelistas que ellos quieren tener el Mesías. El segundo, los antisemitas europeos que no querían ver a los israelitas en su territorio y lo querían echar fuera. Por eso se juntaron los dos factores para expulsarlos y crear el Estado de Israel. Entonces, por eso Europa tiene, por cierto, tú lees mucho, yo he leído mucho de la historia de Europa y hacen una lectura de crítica y condena al nazismo y al stalinismo. Pero no hay reflexión y condena a su propio pecado original, que es el colonialismo. No lo reconocen, no hicieron revisión, no hicieron una lapidación de su historial para liberarse de este monstruo que ellos han tenido. Al contrario, siguen pensando en ello. Quizá las condiciones no le permiten, pero Israel les inspira porque es el hijo legítimo que sigue teniendo ese pensamiento colonialista de ellos. Ellos no han renunciado a ello, pero Israel es el representante. Por eso hay algunos en Europa,
hablan de la nostalgia del pasado, que la quería hablar más adelante. Y el tercer factor en nuevos apoyos de Israel, ¿de quiénes son? De la extrema derecha. En toda Europa. Y dices tú, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una extrema derecha? Que por cierto, la mayoría de ellos son antisemitas. Pero aún así, había en el Estado de Israel. Tiene una afinidad al Estado de Israel. ¿Por qué? Buscando, y ves, y tú lees lo que ellos hablan. Esta gente, la extrema derecha, ve en Israel la inspiración de su pensamiento. ¿Por qué? Porque Israel representa el Estado étnico. Por eso aquí, cuando dicen no queremos emigrantes, quieren volver a la raza original de ellos. Entonces la raza étnica española de pura cepa, ¿me comprendes? No puede permitir que haya emigrantes. Como Israel busca y hace un Estado étnico, solamente puro para los judíos. Los palestinos nos están haciendo lo posible para que nos expulsen. El segundo, el grupo étnico y el grupo Estado fuerte. El Estado ¿por qué? Porque el concepto militar, la fuerza, vuelve a adquirir un espacio en el discurso. Hay mucha testosterona de los líderes de la extrema derecha. España. Vamos a ver. Voy a contaros una anécdota para que nos reemos. Cuando Primo de Rivera, el golpe de Estado, él fue a las fuerzas españolas en África. Estaba ahí Franco. Y quiere tantear la posibilidad que van a hacer con él, si van a apoyarlo, lo entienden o no lo entienden. Y Franco entendió para qué él vino. ¿Qué hizo? Franco, como buen español, le preparó un menú de 7 platos de huevos. Huevos fritos, huevos cocidos, revuelta de huevos, para decirle, chico, tú no sabes con quién has venido a hablar. Esto es la mentalidad del Estado fuerte, el Estado de huevos, étnico, racial, ¿me comprendes? Eso inspira a la extrema derecha. Por eso la igualdad, como que aquí también lo mismo, la igualdad. ¿Qué es eso, la igualdad de hombre y mujer? Vuelven otra vez a esta diferenciación entre el hombre y la mujer, dos, y entre un ciudadano de origen español y un ciudadano, aunque yo he nacido, vivimos aquí casi, como dice el compañero, yo no quería decir los años que tengo aquí para disimularlo, pero tenemos casi 40 años en España, pero aún así, para ellos yo no puedo gozar de lo que se llama la condición de la ciudadanía, que es la igualdad, porque ellos siguen pensando en el Estado étnico, en el Estado tal. Vale. Las últimas declaraciones, así anécdotas, el señor presidente Aznar dijo, no podemos consentir que Israel no ganase esa guerra. Fijaros bien, no ganar la guerra significa no terminar el genocidio bien. No sé hasta qué punto la catadura moral para poder uno decir que el éxito de Israel reside en terminar el genocidio bien y tenemos que apoyarlo. Yo, como Alemania, la postura de Alemania, yo creo que tanto él como Alemania tienen adhesión cada uno a lo suyo. Alemania no ha criticado hasta ahora el genocidio, no la condena. Yo creo que ellos han hecho una buena coherencia con su propio pensamiento. Los alemanes o hacen el genocidio o apoyan a quien lo hace. Pero ellos no pueden estar ajenos a los genocidios. Nunca. Entonces ahora mismo, por eso le hemos dicho a los alemanes, cuidado chicos, hay que estar en contra del genocidio, no la del holocausto solo. Es el genocidio, no han entendido. El nunca más incluye no al genocidio a quien sea, a ningún pueblo. Ellos han entendido así como los toros, dice, solamente hemos hecho la de los armenios y los judíos, pero ahora mismo no podemos estar en contra del judío que lo está haciendo Israel. Aznar tiene también la misma adicción a la guerra. La guerra de Irak, él ahí estaba en su salsa. Sí. Estaba contento. Sí. Y con la destrucción de un país árabe, de 1 millón iraquí han muerto para ganar.
Y lo mismo, ahora mismo él no puede estar ajeno a la guerra. Tal. Ese es el concepto de la extrema derecha. Fijaros que cuando escucho aquí algunos dicen la derecha cobarde, esta frase no es nueva, lo pronunció Mussolini antes. Mussolini decía que la democracia fascista de Italia es más musculosa y viril que esa cobarde democracia de Francia y Gran Bretaña. Fijaros los términos que siguen usando los mismos términos. Vuelve la fuerza, el poder, el aplastamiento. Han cogido, han nacionalizado el concepto de que o yo mato si no me matan. Por lo tanto, tengo que oprimir para que no sea yo oprimido. Esto es el concepto del fascismo. Entonces ellos o mato para que no me matan. Están haciendo lo que se llama una concepción darwiniana. El darwinismo social lo están aplicando en su propia práctica mental. Y después, cuando todo esto nos dicen que nos están matando, nos matan y nos expulsan, y después tienen un lenguaje de hablar de la paz. Eso ya a mí me crea una úlcera, que ya la tengo hace mucho tiempo. Pero fijaros bien, yo nunca he visto, por daros un ejemplo, nunca he visto en la historia que un país, cada vez que la otra parte ponga uno al mando para ser el interlocutor de la negociación, lo matan. Ismail Haniyeh fue el interlocutor que negociaba con Israel, a través de intermediarios, no directos. Esperaron que vaya a Teherán y han bombardeado Teherán para matar el interlocutor político. No tardamos mucho, intentaron bombardear a los otros líderes que se pusieron para negociar. Este es un mensaje, no sé si somos listos para entender el mensaje. No quieren negociar. Es que está claro, si tú estás matando al interlocutor de la negociación, ¿tú qué quieres? Y encima bombardeas el país donde están ellos negociando. Y estaban ellos ahí. Es la primera vez que se mata al interlocutor y al lugar donde se hace. No es un mensaje de negociación, no acaban de entenderlo nunca, la gente no lo acaba de entender. Oiga, esto venía antes. El enviado especial de las Naciones Unidas, Bernard, que en el 48 fue asesinado por Israel porque él proyectó para la división de Palestina y decía que no, oye, los palestinos son mayoritarios y tienen que tener más espacio y más Estado. Fue asesinado por ellos, lo han reconocido. El líder de ellos, Begin, que él mató, fue buscado hasta hoy día, estaba en la lista del Interpol buscado por ser asesinado. ¿A quién? Al intermediario. Esto es un nuevo en los conflictos. Matan a los intermediarios, interlocutores de paz y al lugar que están ahí. Y al final voy a hablaros de este momento histórico. Si me extiendo, me avisas. El reconocimiento del Estado palestino. La pregunta es, ¿qué os parece el reconocimiento al Estado palestino? Bueno, yo voy a decir, fue siempre una petición palestina buscar el reconocimiento al Estado palestino, siempre. Y esto creíamos que era... Y los países europeos rechazaban el reconocimiento porque condicionaban el reconocimiento del Estado que tiene que ser resultado de las negociaciones, del proceso de negociaciones. Pero de repente hay una tendencia del reconocimiento. Si me preguntas a mí, ¿te gusta? Hombre, a mí ahora mismo no es de mi prioridad hacer un reconocimiento del Estado palestino. La prioridad actual en nuestra es poner fin al genocidio. Eso es lo que yo quiero. Entonces, que aplaudo, claro que aplaudo. Le doy las gracias, sí. Pero yo es como cuando un cura va a la iglesia y va a hacer un discurso de maravilla, que yo no puedo decirle nada. Pero yo le digo, antes de que vayas a hacer el sermón, que es bueno, por favor, deja de practicar la pedrastra. Como mínimo. Europa, estos países que reconocen al Estado de Israel, son pedrastas, porque son los que han financiado el genocidio.
Y yo me temo que este reconocimiento, yo distingo, no todos los países igual el reconocimiento, yo valoro, por cierto, la postura del gobierno español, que ha sido de los primeros y ha hecho un movimiento extraordinario en esto. Pero los demás países que hicieron ahora, creo que es motivado por tres cosas. Una, porque ellos quieren evitar ser enjuiciados porque han participado en el genocidio. Este es uno. El segundo, adelante de su población, hacen un movimiento, porque todos los movimientos que hace un gobierno es resultado de la presión social. Si no hay movimiento social, no hay cambio de posición. Y observan que la oposición de los gobiernos va desarrollando según la presión que se practica en su seno, en la sociedad. Y por eso la sociedad española es una de las sociedades más motivada y más movilizada en contra del genocidio. Y el tercero, a mí, es una forma de retrocedernos al mismo discurso de antes de los estados, el diálogo, entendimiento de la paz. Y otra vez vamos a volver a un laberinto que no sabe cómo salir. Y la tercera cosa, enjaular la causa palestina, que en este momento ha roto lo que es una causa colonial. Es conocida ahora mismo, todo el mundo ha entendido que esta es una causa colonial. No es cosa de fronteras, no es cosa ni siquiera de Estado, es una causa colonial, y lo que estamos luchando es para la descolonización. Esas son tres cosas que a mí me preocupan, porque un reconocimiento al Estado, sin estar vinculado, al derecho a la autodeterminación, a unas fronteras reconocidas internacionalmente, y el tercero con medidas, acompañadas con medidas de presión. Porque si Israel ahora lo rechaza, mañana va a agradecer a estos países que han reconocido, y solamente lo han reconocido. Y no han tomado ninguna decisión como el suministro de armas y otras medidas que pueden hacer contra el Estado de Israel. Y ya termino solamente. No, lo siento. Mira, tres cosas que yo quiero que recuerden, refrescar la memoria por el discurso político que muchas veces escuchamos, y culpabilizar, porque siempre se utiliza un acontecimiento para justificar otro. En el 1923, los nazis en Alemania intentaron un golpe de Estado. Hitler fue detenido y encarcelado. Salió. En el 33 hubo una quema del Parlamento alemán. ¿Quién lo hizo? Los nazis. ¿A quién culparon? A los comunistas. Y es ahí el momento cuando se empezó a la restricción de las libertades, la legalización de los partidos de prensa, y empezó la dictadura de los nazis en Alemania. Aprovecharon algo que ellos lo hicieron. Por eso no os engañen cuando dicen quién hizo esto. Un segundo elemento, en el 38, un diplomático alemán fue asesinado por un judío en París. Pasó después lo que se llama la noche de los cristales rotos. ¿Se acuerdan? Culpabilizar, ellos lo están haciendo con nosotros igual. Mira, la historia se repite, ¿no? Ahí culpabilizaron a uno, pero ahí en Alemania culpabilizaron a un pueblo. Utilizaron el mismo método, como dije yo, del hambre. En 1964, Johnson, presidente norteamericano, necesitaba enviar más ejército a Vietnam. Decía, solamente teníamos asesores militares, pero él quería mandar ejército. ¿Qué hicieron? En el Golfo de Tonkin hubo aquel ataque, como dicen a naves americanas, culpando al Vietcong de este ataque. De hecho, el presidente norteamericano se reúne con el periodista del New York Times, que lo ha querido publicar, y le dijo, intentó seducir al periodista para que no lo publica. Entonces le dice el periodista, señor presidente, me temo que estás intentando salvarte la cara.
dijo, no, estoy intentando salvarme el culo. ¿Por qué? Porque quien hizo la operación eran los americanos. Por eso muchas veces, como aquí, ahora mismo a la mínima, cuando sucede algo, un inmigrante, como decían, acabo de escucharlos diciendo, estos inmigrantes tenemos que expulsarlos, aunque han vivido toda su vida aquí, pero si ha cometido un delito, que lo expulsen. Claro. No sé por qué el inmigrante tiene que ser un representante étnico de todo el grupo. Si mañana un palestino, que también se equivocan aquí algunos hasta, un palestino, ¿y qué? Un palestino no quiere decir que es un palestino representante de todos los en Palestina. No, no puede ser. Un marroquí que comete un delito no quiere decir que son los marroquíes. Es un violador, es un torturador. Trátalo, la ley es aplicable a él igual, pero no tiene nada que ver ni su familia ni su grupo étnico. No puede ser ese discurso. Es como cuando antes decía, yo antes era un discurso mejor que aquí. Yo no estoy en contra del inmigrante legal, yo estoy en contra del inmigrante ilegal. Y yo dije, porque son los culpables de todo. Y yo dije, menos mal que regularicé mis papeles, porque antes era un chorizo. A ojos de ellos, yo soy culpable, formo parte de esta pandilla de culpables porque no tenía los papeles. Una vez que me dieron, adquirí mi honorabilidad desde el momento que me han dado los papeles para ser un residente español y la ciudadanía. Y viene ahora mismo un partido que hasta cuestiona la ciudadanía. Ese es el peligro. El discurso, no lo tomamos a risa que están diciendo, como en Madrid, con esa actitud tan ejemplar de la sociedad española sobre la vuelta ciclista. Extraordinario. Han dicho que estaban persiguiendo a judíos en las calles de Madrid como Sarajevo. Yo no voy a hacer ningún comentario. No lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque eso no estamos en un estado normal. Esto no es un estado normal. Y además es como niegan cuando dicen, no, genocidio no hay en Palestina. Es como quiere crear una realidad distinta a esta realidad. Esto recuerda a unas películas españolas que tenían mucho humor los españoles. Volvía la mujer a casa y encuentra a su marido con otra. Le decía, ¿pero qué haces? Dice, cariño, no es lo que tú crees. No es lo que tú crees. Déjame explicártelo. Él ahora lo quiere trasladar a un terreno que no ve la realidad. Y esto es lo que nos están diciendo. No es lo que creéis, esto no es un genocidio. No sabía que Israel muestra sentimientos efusivos con nosotros de esta forma. Hasta un amor que mata. Amigos, esta ni siquiera es una batalla entre derecha e izquierda. Esta es batalla de valores. No es una batalla palestinos y israelíes. Ni pronuncio la palabra de judíos. Yo siempre he dicho, yo soy un palestino, pero no me considero palestino porque he nacido en Palestina. Asumí valores y condiciones humanas que son los que yo quiero defender, la libertad y la igualdad que están en entredicho. Cuando creíamos que estos valores ya están ganados. Por eso en esta trinchera en la que estamos, yo no voy a buscar ningún palestino si está con nosotros, ni árabe. Yo busco a quien asume la condición de ser luchador contra el colonialismo. Esto es colonialismo y anticolonialismo. Y aquí puede ser griego, rumano, palestino, árabe. No importa. No importa la condición étnica. Es la condición de los valores que asumimos. Por eso yo me siento muy orgulloso de la respuesta de la sociedad española. Y aún tiene que ser más. Y como yo terminé la otra vez en una intervención, Solón es un griego que dijo, para desafiar la erosión que causa el paso del tiempo, dijo, envejezco aprendiendo. Goya, siglos después, hizo un retrato, se considera autorretrato, un hombre envejecido
encorvado, con barba blanca y bastón y buzo, aún aprendiendo. ¿Qué puedo decir yo a un palestino después de 75 años resistiendo todo esto lo que está pasando? Una Nakba, un genocidio, una confiscación de tierra, unas expulsiones. Solo me queda una. Aún seguiremos luchando. Muchas gracias. Bueno, nos queda muy poquito tiempo porque los compañeros vamos a ir al ayuntamiento porque será que queda muy poquito tiempo porque como ya comentó ella, vamos a ir al ayuntamiento que se va a presentar una moción en favor de Palestina. Pero una sola pregunta. Solo la pregunta, no enredarse en hacer un comentario, no, pregunta. Solo pregunta esto, por lo que decía antes Afra, ¿no? ¿De qué vale que ahora reconozcan al Estado de Palestina si se van a quedar con todo? Se van a quedar con todo. Para mí me parece una verdadera hipocresía. Aparte de la postura que haya adoptado el gobierno español y el resto, que es lo que decía esto, de los gobiernos europeos que están tomando. A mí me parece una verdadera hipocresía. Y te lo comento porque escuché a través de otra persona a un chico palestino que la abuela había vivido en Jaffa, compró en Gaza, porque ya le habían robado la tierra y la casa, y ahora la van a mandar para Egipto. ¿Qué me importa a mí que me reconozcan como Estado, y como persona? No tengo nada. Yo creo que yo coincido, no tengo nada que decir, estoy de acuerdo contigo, pero nosotros no podemos renunciar al discurso político en primer lugar. Este es un programa y queremos un Estado. En lo que sí que tenemos que criticar, que justo precisamente estos países han venido ahora mismo, después de estar 2 años financiando el genocidio. Entonces, no lo han vinculado al derecho a la autodeterminación. No lo han vinculado a ninguna medida de presión contra el genocidio. Por lo tanto, es una declaración hueca, casi es una forma para absorber la ira de la sociedad y 2, para salvarse la cara el día de mañana, porque se va a juzgar, la historia va a juzgar. Los acontecimientos en la historia no es hoy. Hay una, mira, iba a decirla, las victorias a largo plazo, muchas veces tú pierdes ahora mismo algo, pero tú lo ganas con el tiempo. Luis Borges escribió un cuento pequeño de ficción, se llama Requiem alemán, y cuenta, es de ficción, pero esta es una realidad. Dijo que el comandante alemán que estaba juzgado porque en los campos de concentración, y dijo, nosotros los nazis hemos ganado. Y dice, ¿y cómo que habéis ganado? Claro, porque los países aliados han asumido la crueldad que nosotros hemos practicado. Y si ellos asumen nuestra crueldad, en realidad estáis en nuestra condición. Entonces, esto es un éxito para nosotros. De la misma forma que Israel, podríamos decir que ya ha ganado, asumiendo ella la crueldad de los nazis que han practicado en contra de ellos. Todo esto para decirte que no hemos aprendido para qué es lo que quieren los... Es decir, ahora yo muchas veces he dicho, ¿qué quieren los palestinos? ¿Qué queremos?
Pues yo esencialmente no quiero ser gobernado, ocupado, colonizado por nadie. Esta es la primera medida. 2, quiero la legalidad internacional. Aplicar el derecho internacional. El derecho internacional dice que el pueblo palestino tiene el derecho a la autodeterminación y desalojarse en la ocupación del territorio palestino. Y esto es un concepto que lo dice, por ejemplo, Israel cuando dice: Israel tiene el derecho a la defensa. Señor, no. Tú estás violando el derecho internacional cuando lo dices. Cualquier político que escuchan dicen: esto es un estafador. ¿Por qué? Porque el derecho internacional no existe, derecho a la seguridad de un Estado que ocupa el territorio de otro pueblo. Y además hay una sentencia en el 2004 del Tribunal de la Justicia, cuando le hemos consultado, y dijo Israel: yo tengo que poner el muro, construir el muro para defenderme de los ataques de los palestinos. Y le contestó: no, señor, el derecho es al pueblo ocupado. No entiendo por qué no acaban de otorgar el derecho a la resistencia y otorgan el derecho a la seguridad. Fijaros, dicen el derecho a la seguridad de Israel. Si la seguridad de un Estado significa asesinar, por dar una cifra, 70.000 personas, este Estado no tiene ningún derecho a la seguridad. Es que no tiene derecho a la existencia. Si él fomenta su existencia sobre la base del genocidio de otro pueblo, él ha perdido la esencia de ese derecho. No hay ningún derecho sobre el derecho de otros. Lo que más difícil hoy día es explicar lo obvio. Estoy hablando de lo obvio, de la igualdad. ¿Saben lo que nos cuesta a los palestinos hablar de estas obviedades? Obviedad. Es como cuando dicen: es un Estado democrático. Ah, como si es un Estado democrático, menos mal que nos gobierne, que nos ocupe, que nos humilla. Señores, ¿qué discurso esto? O el antisemitismo. Mira, nosotros como árabes hemos luchado contra los turcos que ocuparon Palestina, no Palestina, todo el mundo árabe, 4 siglos. Los palestinos eran musulmanes, no eran contra el Islam, no eran contra el Islam, no querían ser gobernados por otra potencia. Lo mismo estoy luchando no contra el judío, que me da igual, yo estoy contra el israelí colono, que es distinto. El israelí colono, yo sí que estoy en contra de él, y por eso no soy antisemita. Aunque ahora me alegro muchísimo por la acusación del antisemitismo. ¿Saben por qué? Porque el club del antisemitismo se amplió tanto, ya no somos los únicos. Estamos ahí pobres, solos. Ahora hasta Pedro Sánchez antisemita. El secretario general de las Naciones Unidas antisemita. Las organizaciones que estáis apoyando antisemita. La gente que salió en la vuelta ciclista antisemita. Menos mal. Estamos, por cierto, asqueados, solos, antisemitas, y de repente estoy junto a tanta gente. ¡Qué alegría! Hay un cambio en el modelo. ¿Sabes qué? Por eso yo creo que hasta el reconocimiento para aplacar esa conciencia internacional contra el colonialismo. Hay una conciencia que se despertó todo el mundo. ¿Tú qué crees que un estudiante en Estados Unidos ni siquiera a lo mejor sabe dónde está la Franja de Gaza? No, pero él salió porque has visto que hay una cuestión de valor distinto. Hay un valor, la igualdad. ¿Por qué hemos tratado a Ucrania y no hemos tratado a la de Palestina? Eso es el punto. Mira, una anécdota de un jugador de ajedrez iraní. En el 2019, Irán no tenía relaciones diplomáticas con Israel. Él le dijo: no puedes jugar con un jugador israelí. El joven, bueno, a mí me prohíben, esto no hay libertad, yo me marcho, voy a Francia. Y le dijo Francia: ven aquí, asilo político, aquí es la libertad, aquí estos los de Ayatollah, no entiendo que están tan atrasados, meten el deporte en la política. Ven aquí, este es el país de la libertad, esta es donde está la Revolución Francesa. Le dieron la nacionalidad de francesa y al cabo de 2 años estalló la guerra de Ucrania.
y ahora le han dicho que no puedes jugar con un jugador ruso. El tío, yo no sé para qué se marchó. Esto, ¿qué? Lecciones de la vida. Es que es una cosa. Fijaros bien cómo, cuando hablamos del europeo, todo eso, cuando quieren, normalizan una cosa que es normal, el boicot y no tener relaciones, y cuando quieren, lo convierten en una actitud nefasta. Hemos sufrido mucho a lo largo de nuestra historia, pero esta es una historia, como dice, mira, hace falta un valor y hay que mantenerse. Por eso hay un cuento pequeño de Valle Inclán en el Corte de los Milagros. Le preguntan al protagonista, y lo dije aquí, ¿tú por qué eres revolucionario? Y él contesta, señora marquesa, yo soy revolucionario por decoro. Decoro es decencia. Y hoy más que nunca hace falta una decencia por Palestina. Muchas gracias. Nada, simplemente contaros lo que dice el compañero de Safa. Bueno, el reconocimiento del Estado de palestino es importante, aunque ahora mismo parecen palabras vacías, pero es una, para mí personalmente, y yo creo que para todos, es una batalla ganada también al sionismo. Tenemos que entenderlo así todos, porque si los sionistas, el Estado de Israel, el Estado sionista ha sido aprobado o creado por una resolución de Naciones Unidas por culpa del lobby sionista, pues en su momento, como dije antes, en el primer Congreso Sionista Mundial dijeron que teníamos que crear un Estado, un hogar nacional con el respaldo de la legalidad internacional. Mira tú por dónde los sionistas ya lo tenían pensado, han creado la ONU para hacerlo, para la legalidad nacional. Pero también podemos decir aquí, ahora la legalidad internacional está entredicho. O sea que tenemos ahora, como digo yo, Safa, ahora es el momento de la rebelión de la población civil, de la sociedad civil, contra todos los gobiernos, porque son todos genocidas, todos son cómplices del genocidio del pueblo palestino. Lo que dice Safa, se ha normalizado un genocidio televisado. Tenemos que hacer entre todos los que estamos aquí presentes, toda la sociedad libre europea, tenemos que hacer cambios en los gobiernos actuales. Gobiernos actuales que son genocidas, que el gobierno de Estados Unidos, el de Trump, el de Biden, que amenaza al Tribunal de Justicia Internacional, que amenaza a los miembros, a los jueces del Tribunal Penal Internacional. ¿En qué mundo vivimos? Eso no puede ser. ¿Qué legalidad internacional? O sea que el lobby sionista hace lo que le da la gana. En Estados Unidos, en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, ahora no es Naciones Unidas, es Naciones Desunidas. Porque viendo lo que está pasando en el pueblo palestino, todos, yo siempre no digo mirando por otro lado, no, lo están consistiendo que sea eso, financiando que siga el genocidio, no exigiendo a Israel parar. El Pedro Sánchez el otro día dijo unas palabras como que, bueno, claro, como quien es un país con armas nucleares, que como quien un país, Israel sigue diciendo él que es un país amigo en el fondo, aunque ahora condena con la boca pequeña, pero sigue diciendo por detrás que es un amigo, un país enemigo, aunque no sé si está cambiando el dante. Legalidad internacional necesitamos, pero necesitamos legalidad internacional de verdad, no legalidad internacional a la fuerza, como dice Trump ahora. Vamos a abrir los fuegos del infierno a los gazatíes, al pueblo de Gaza, 2.300.000 personas y todo el mundo le aplaude. Recibiendo a Netanyahu en el Congreso americano, aplaudiendo como un héroe de guerra, matando a 30.000 niños palestinos, asesinando a más de lo que decimos ahora, más de 70.000 palestinos, entre los oficialmente reconocidos y lo que están debajo de los escombros. Es una vergüenza mundial. Lo que dice Safa ahora es estar con el Estado palestino, el pueblo palestino, es estar al lado de la humanidad. Lo que no está con el pueblo palestino es que
yo creo que no es de esta tierra, de ese mundo. Así que tenemos que seguir luchando. Es la hora de los pueblos libres contra todos los gobiernos. Yo creo que tenemos que hacer cambios. Y lo que dice Safa, esos reconocimientos del Estado palestino no fueron así gratuitos, sino por culpa de la presión de la calle, por culpa de la sociedad civil. En Inglaterra, en Alemania, en España, el pueblo español, en Estados Unidos también, aunque ya visteis, no hay ya no queda ni democracia ni libertad de expresión. Eso es mentira. El otro día, como dije el otro día, dos pilotos americanos detenidos porque se negaron a pilotar aviones cargados con armas con destino a Israel. Hicieron nada, nosotros nada, ya podéis llevarnos detenidos y los llevaron detenidos. No sé si lo visteis en los vídeos, sí. Pero... Y cada vez más, tenemos cada vez más gente humana, responsable, que lo que digo yo, la rebelión de la sociedad civil. Y como dice Safa, también el deporte, algunos medios de comunicación, la SER, el Carrusel, la Vuelta Ciclista, han dicho la palabra genocidio, que ese gobierno de Israel que había también que boicotearlo porque está cometiendo el genocidio. La derecha española, la extrema derecha española, ya lo sabemos, que creo que cobran del sionismo, les paga el sionismo, y de Aznar no vamos a esperar nada. Safa, que ha demostrado que también es criminal de guerra, debería ser condenado y juzgado con su momento, que era Blair y el otro, el americano, los tres, la foto de los Azores, que esos deberían ser juzgados si hubiera una justicia universal o justicia, pero ya veis, nos están engañando. Estamos en manos de unos gobiernos genocidas, asesinos. Bueno, seguiremos luchando los palestinos hasta la libertad. Muchas gracias a todos. ¡Viva Palestina! Lo que hemos escuchado, que no se trata de estar de acuerdo o no de acuerdo, sin poder expresarnos. Pero perdone, que no tenemos de acuerdo, que ir. solo quiero para una próxima reunión. Lo siento. Perdón, quiero para una próxima reunión, tengo una pregunta. Cuando Israel subvenciona a Hamas con 30 millones de dólares mensuales o bimensuales, un día hablaremos de eso. Bueno, la próxima vez, claro que sí. Bueno, gracias.